Vamos a tener nuestro ratito de oración por la mañana. La suerte que tenemos en estos días de convivencias de poder rezar y de hacerlo en un día como hoy, Viernes Santo, después de haber pasado toda la noche rezando junto al Señor por turnos en vela, reparando aquella primera vigilia fallada de Getsemaní, que luego pues toda la Iglesia, todos los fieles, con gran cariño hemos querido siempre reparar. Poner amor donde no hay amor. Yo pensaba esta mañana que las horas de oración, como esta noche, ¿no? A veces rompiendo el sueño, como habéis hecho, las horas de oración que robamos incluso de nuestro día a día, del poder dormir un poquito más, como decíamos ayer, ¿no? Son horas invertidas. No sé si serán divertidas, pero son invertidas. Y yo creo que algo que suele pasar es que con el tiempo ya no necesitamos horas divertidas, necesitamos horas invertidas. Necesitamos invertir nuestro tiempo. ¿Cuántas personas, pues en estos días están de vacaciones? Oye, con toda su buena intención y tampoco vamos a juzgarles. Pero cuando uno hace eso tiene la sensación de que pues son horas divertidas, pero no son horas invertidas. Y cuando uno reza, yo por lo menos tengo la sensación de que estás invirtiendo tu tiempo, que estás metiendo en el cielo horas, corazón, amor, que queda ahí guardado. También necesitamos divertirnos, no digo que no, pero no es lo mismo. Y todos hemos sentido cómo volvemos de unas jornadas o de unas convivencias donde hemos descansado, pero hemos invertido tiempo en el Señor, y cómo volvemos simplemente de unas vacaciones donde nos hemos divertido sin más, ¿no? Como decíamos ayer, en este día, en esta noche, Jesús tiene algo insólito, una petición bastante insólita, que es el que quiere que le acompañen, quieren que estén con Él. En esta ocasión sucede algo nuevo, parece que no quiere quedarse solo. Jesús, incluso llegando solo al lugar donde se detendrá a rezar, quiere que al menos 3 discípulos no permanezcan lejos en una relación más estrecha con Él. Se trata de una cercanía espacial, una petición de solidaridad en el momento en el que se siente acercar la muerte. Pero sobre todo es una cercanía en la oración para expresar en cierta manera la sintonía con Él en el momento en que se dispone a cumplir hasta el fondo la voluntad del Padre. Y es una invitación a todo discípulo a seguirlo en el camino de la cruz. Yo creo que tenemos que escuchar esta petición del Señor. Vamos a la oración y desde luego que vamos a la oración para fortalecernos, para desahogarnos, para coger fuerzas, para descansar. Oye, un rato de oración, los que tenéis niños, imagino que es un momento de descanso. A mí me lo dicen los padres que tienen hijos, ¿no? Pero vamos a la oración también a cuidar del Señor. Los que habéis estado toda la vida cuidando hijos y que cuando los hijos se van de casa o ya se hacen mayores parece que ya no tenéis a nadie a quien cuidar, ¿no? Tenemos a alguien a quien cuidar, que es el corazón de Cristo. El otro día vi esto en una película que me pareció muy hermoso, ¿no? Estaba una madre y un hijo, el hijo había salido de casa y entonces estaban quejándose los dos por sus propios problemas, ¿no? Y en un momento dado dice ella, es que no tengo ya a nadie a quien cuidar. Tenemos una necesidad de cuidar. Parece que cuando cuidamos a alguien estamos invirtiendo el tiempo y que si tenemos demasiado tiempo para divertirnos no nos satisface la vida. Mientras que si el tiempo lo dedicamos a cuidar, ese tiempo parece que sí que está invertido. Bueno, pues la oración es tiempo en el que cuidamos de Dios. Y algunos, ¿no?, ya estáis exentos de labores familiares, los hijos ya son mayores y tenéis más tiempo para cuidar al Señor. Y los que tenéis hijos, pues tenéis que sacar también tiempo, como estáis hablando estos días en las asambleas muy hermosamente, para cuidar del Señor también, porque lo necesitamos, porque el Señor nos lo pide, esa petición de solidaridad. Yo creo que esto es bueno, ¿no? Darnos cuenta de que Cristo tiene corazón y que necesita ser cuidado. Hemos escuchado, ¿no?, en la noche de Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte, dice Jesús. Es una oración que deberíamos de meditar.
mi alma está triste hasta la muerte. En el Antiguo Testamento aparecen muchas veces profetas, hombres de Dios, que experimentan este mismo deseo de morir, ¿no? El profeta Elías, por ejemplo, ¿no? Job o el mismo Moisés. Hay momentos en los cuales dice, mira, Señor, mejor déjame morir porque yo no soy mejor que mis padres. Esto me parece interesante también, ¿no? Porque igual que vamos a la oración a cuidar del Señor, también en la oración Dios cuida de nosotros. Y es un aspecto que me parece que tenemos que visibilizar. Y en los matrimonios también. Esta semana pasada estuve con un matrimonio en el que ella empezó a experimentar dificultades por los hijos que tenía y al final acabó yendo al psicólogo y bueno, pues al final es que necesitamos cuidarnos. Y puede necesitar una pareja ayuda, terapia psicológica, ¿no? Porque necesitamos cuidarnos y hay dificultades que tenemos. A veces tenemos un poco de miedo en visibilizar esto, ¿no? Porque da la impresión de que, oye, nosotros rezamos, estamos en los hogares de Santa María, vamos a los retiros mensuales, tenemos incluso dirección espiritual y parece que no tenemos derecho, ¿no? A tener baches o a tener momentos de bajón, ¿no? Yo lo experimento también como sacerdote, ¿no? Si en algún momento escribes algo o dices a alguien que estás un poco así, parece que todo el mundo se preocupa, ¿no? Y está bien que se preocupen. Pero me refiero que no está mal que visibilicemos a veces nuestra necesidad que tenemos en algunos baches, ¿no? Que el hacerse el fuerte, en algunos momentos, en muchos momentos de nuestra vida tenemos que hacérnoslo porque no vamos a contarle a nuestros hijos nuestras depresiones. Pero sí que, por ejemplo, en el matrimonio, esa comunicación que tiene que haber mutua, en la oración visibilizar delante del Señor, ¿no? Decirle, Señor, es que me quiero morir. Así lo dicen tantos hombres en el Antiguo Testamento, ¿eh? Me quiero morir. Me imagino que hay muchos momentos en los cuales uno tiene tantas cosas que puede pasar eso, ¿no? O en la dirección espiritual también, en la propia confesión. No como una manera de infantil, ¿no? De quejarnos, sino simplemente expresando lo que Jesús experimentó también en Getsemaní, ¿no? Cuando llega a Getsemaní, la oración que hace es literalmente esta: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Este aparta de mí este cáliz es esa expresión en la cual Jesús está mostrando que no quiere morir, que lo que le viene encima le supera, que le supera completamente. Y es muy hermoso rezarlo. A mí me parece que es muy hermoso rezarlo. Porque a veces creemos que Jesús es para nosotros un maestro, pero como quien, no sé, está alejado de las realidades que vivimos nosotros en nuestro día a día. Y Jesús también, en este sentido, ¿no?, se vio sepultado por la voluntad del Padre. No podía más. Su psicólogo fue el ángel de Getsemaní. Parece curioso, ¿eh? Jesús se consuela con un ángel, con una criatura inferior a él. Él es el Hijo de Dios, se está consolando con una criatura. A veces nos puede pasar, incluso a nosotros, que creemos que ir al psicólogo no es propio de un cristiano. Yo digo que vayáis o no vayáis. Yo lo que quiero decir es que a Cristo la cruz le aplastó y tuvo que consolarse con un ángel. Pues también nosotros en nuestro día a día, si aceptamos la voluntad del Padre en nuestras vidas, puede que experimentemos también, como tantos profetas, como Jesús mismo, ¿no?, el peso de la cruz. Y necesitemos ser cuidados. Y especialmente en el matrimonio, seamos capaces de tener el diálogo, el momento, la transparencia para contar cómo estamos. O a los matrimonios que vayan por delante nuestra, que gracias a Dios en los hogares tenéis esa suerte que es envidiable, ¿eh? Matrimonios que van por delante, que están más descargados de labores familiares, que pueden y deben cuidar de los matrimonios más jóvenes. Porque el sacerdote tiene su dirección espiritual y tenemos que cuidar de las personas. Yo es una cosa que veo clarísimo en la universidad. O sea, la cantidad de personas que necesitan ser cuidadas. Y llega un momento en el que ya no doy abasto y no puedo tratar todos los casos, sobre todo los complicados, ¿no? Pero esa labor de cuidar a los que van por detrás, ¿no?, que a lo mejor simplemente es escuchar, sin más. No tenemos que hacer ningún máster de psicología, sino simplemente estar ahí.
¿no? Pues los matrimonios que vais por delante, creo que lo sabéis y creo que lo hacéis, especialmente en los hogares. Tenemos el deber de cuidar a los que van por detrás y están más agobiados, tienen menos experiencia, también pueden experimentar el peso, ¿no?, del día a día en el matrimonio, ¿no? Claro, aquí el rezar, el dejarnos cuidar, no está, ¿no?, para que nos regalen la oreja y al final acabemos apartándonos de la voluntad del Padre. Por eso la oración de Jesús nos enseña mucho a cómo tenemos que rezar nosotros en los momentos en los cuales nos aplasta la cruz. Y Jesús dice: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y aquí entra la voluntad humana de Jesús y la voluntad del Padre, que están en conflicto. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que reconocer que mi voluntad y la voluntad de Dios sobre mí están en conflicto. O podríamos decir, o yo por lo menos lo puedo decir, que están en permanente conflicto entre lo que a mí me nace y lo que Dios quiere de mi vida. Lo que pasa es que Jesús nos enseña, precisamente por eso es modelo para nosotros, a reconducir la voluntad humana, nuestros deseos, y a hacer la voluntad del Padre. Y en esto es precisamente Jesús como redime el mundo. Mirad, no redime el mundo por los litros de sangre que echa en la cruz, por favor, no seamos infantiles. No se trata de litros de sangre, se trata de amor. Se trata de que en Getsemaní, durante toda la pasión, o mejor dicho, durante toda la vida de Jesús, Jesús tiene un sentir permanente que muchas veces no coincide con la voluntad de su Padre. A lo mejor esto os escandaliza. Pues rezadlo, a ver si es verdad o no es verdad. Jesús tiene un sentir permanente que no coincide con la voluntad de su Padre. Me encanta la frase esa en la que Jesús dice: ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Me encanta porque da a entender lo que estaba sintiendo Cristo. Y lo que sentía Cristo es que estaba hasta el gorro de los apóstoles, porque eran insoportables, porque no hacía más que mirar a su ombligo. Y lo dice, y parece que el Espíritu Santo se le ha escapado ahí esa frase, ¿no? Pero es todo lo contrario. Está mostrando que el sentir de Jesús como ser humano que es, con una pandilla de 12 que están peleándose entre ellos y quieren el primer puesto, que no se enteran de la misa a la media por mucho que Jesús les diga las cosas, está harto de ellos. Ese es el sentir espontáneo del corazón de Cristo. Porque está hecho de la misma pasta que tú y no quiere sufrir. Pero, y aquí es lo que nos ayuda, y para eso venimos a rezar, sabe distinguir su sentir natural, humano, de la voluntad del Padre, que le dice: ámalos a estos percebes, sobre estos voy a fundar mi iglesia. Y Jesús pensaría, pues a ver cuánto dura. Pues dura, porque la voluntad del Padre es la que funciona. Por eso nosotros confiamos en la voluntad del Padre, más que en nuestro sentir humano. Por eso hacemos ese esfuerzo de arrastrar nuestro sentir y nuestro querer a lo que Dios quiere sobre nosotros. Y Dios puede querer muchas veces cosas que a nosotros pues no nos gusten o nos repateen. En la familia tenéis 1000 ejemplos en los cuales tenemos que saber distinguir cuál es mi sentir y cuál es la voluntad del Padre. Y en esto debemos de ser también expertos, en no confundir nuestro sentir con la voluntad del Padre. Y para eso tenemos los matrimonios que van por delante, tenemos sacerdotes que nos pueden aconsejar, directores espirituales, el magisterio de la Iglesia, que nos enseña a discernir la voluntad de Dios, que, insisto, muchas veces no coincidirá con nuestro querer humano. Y sabido cuál es nuestro sentir y sabida la voluntad de Dios, entonces sí, vamos a la oración, como va Jesús en Getsemaní, a hacer ese esfuerzo de coincidir lo humano con lo divino. El Papa lo dice de una manera muy hermosa cuando habla del Padre Nuestro, ¿no? Dice: en el Padre Nuestro pedimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, reconocemos que existe una voluntad de Dios con respecto a nosotros y para nosotros. Una voluntad de Dios para nuestra vida que se ha de convertir cada día más en la referencia de nuestro querer y de nuestro ser. Reconocemos además que en el cielo, donde se hace la voluntad de Dios
que es en el cielo donde se hace la voluntad de Dios, y que la tierra solamente se convierte en cielo, lugar de la presencia del amor, de la bondad, de la verdad, de la belleza divina, si en ella se cumple la voluntad de Dios. En la oración de Jesús al Padre, en aquella noche terrible y estupenda de Getsemaní, la tierra se convirtió en cielo. Es hermosísimo como lo dice el Papa. O sea, puede haber un cielo en esta tierra si hacemos coincidir nuestro querer, nuestro actuar con lo que Dios quiere. Hombre, primero será el actuar, no seamos en esto soñadores. O sea, primero tendremos que hacer la voluntad de Dios, aunque nos repatee por dentro. Y con el tiempo, esa es la virtud, a medida que vamos repitiendo lo que Dios quiere en nuestras vidas y contrariando nuestra voluntad humana, incluso acabamos sintiendo lo que Dios quiere. Y es posible, no somos protestantes en esto, realmente puede darse un cambio del corazón en el cual al final el corazón humano, como el corazón de Cristo, quiera y sienta más lo que Dios quiere que lo que a mí me apetece. Y esto es muy hermoso porque se puede dar con el tiempo, y yo creo que se da con el tiempo, gracias a Dios. En nuestra oración, sigue el Papa diciendo, debemos aprender a abandonarnos más a la providencia divina, pedir a Dios la fuerza de salir de nosotros mismos para renovarle nuestro sí, para repetirle que se haga tu voluntad, para conformar nuestra voluntad a la suya. Es una oración que debemos hacer cada día, porque no siempre es fácil abandonarse a la voluntad de Dios, repetir el sí de Jesús, el sí de María. O sea, venimos a la oración todos los días a decirle, Señor, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, para que esta tierra pueda ser lo más cielo posible. Y hay otra cosa que me gustaría decir antes de terminar en la oración que Jesús hace. Según Marcos dice, Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El comienzo de la oración, Abba, Padre, es muy hermoso. Porque Abba, como bien sabemos, es el término que se utilizaba en arameo para referirse con cariño, con ternura, con bondad a Dios. Muchas veces vamos a la oración a pelear con Dios, como Jacob, y tenemos que hacerlo. Hay que pelear con Dios, hay que mostrarle nuestra depresión. Señor, me quiero morir como Moisés, me quiero morir como Job, me quiero morir como Jeremías, me quiero morir como Elías, como tantos otros que ante el peso de la cruz han dicho, no puedo más, como Jesús mismo. Pero a medida, que en la oración vamos poco a poco, abriendo nuestro corazón a Dios, dejándonos cuidar por Él, expresando nuestra debilidad y dejándonos cubrir por la gracia de Dios, tenemos que conseguir que esa pelea se vaya convirtiendo en un volvernos como niños. Por eso es curioso que Jesús esté pidiendo por una parte que le quiten la cruz y por otra parte está llamando papaíto a Dios. Parece que son dos cosas como diferentes, ¿no? Yo creo que en nuestra espiritualidad, la de los hogares de Santa María, la que nos transmitió el Padre Morales, muchas veces se nos ha dado un temple de soldados, y está muy bien, O sea, tenemos que luchar, tenemos que ser iglesia militante. Me hace gracia cuando decís en las asambleas, yo cuando era militante, ¿y qué sois ahora? ¿En qué sois ahora? No sé, ¿qué os habéis convertido? ¿O que no soy militante de los hogares de Santa María? ¿Qué sois ahora? No, seguís siendo militantes. Si sois militantes, pues donde Dios os ha puesto, en una familia, sois militantes. Sois militantes en vuestro trabajo y en vuestras empresas y con vuestros vecinos. Somos soldados, en el sentido de batalla, recia, pelearnos. Con el mundo por una parte, con Dios por otra, con mi mujer o mi marido por otra, con los niños, con el jefe, con el cura, con todos, militantes. Pero dice también San Bernardo de su hermano cuando murió, algo así como que fue un soldado toda la vida, pero al final murió como un niño.
Creo que a medida que vamos avanzando en nuestra vida, no perdemos el temple de militante, pero se tiene que ir dulcificando nuestra vida, de tal manera que como Jesús al final de sus días pueda referirse a su Padre en el momento máximo de sufrimiento, diciéndole papaito. Y no es fácil, porque en la batalla vamos con todos los escudos puestos y con toda la armadura y dando mandobles a todas partes. Y a veces nos levantamos dispuestos a ver por dónde me vienen hoy. Pero el corazón no se tiene que endurecer, sino fortalecer. De tal manera que con Dios, en nuestra oración, vayamos cada día más descubriendo su bondad. En las cruces que nos manda, y eso es lo que no es fácil, en el peso que nos carga, en las personas que nos pide que cuidemos, cada día más, ojalá, que tengamos una lista de feligreses de mi parroquia personal, a los que cuidar. Mirad, yo estoy en la universidad, no os podéis imaginar la cantidad de chicos y chicas que han intentado suicidarse. O sea, gente de 18 años y cuando te lo cuentan dices, pero ¿cómo es posible que tú me estés diciendo, la última una niña, monísima, una bodacita de angelito, porque le dejó el novio, pues un intento, la madre trabaja ahí, y dices, pero ¿qué es esto? O sea, deberíamos de cargarnos las espaldas con gente que no tiene la suerte que tenemos nosotros y poder cuidarles. Todo eso nos tiene que ir dulcificando el corazón. No me enrollo más. Termino con el Papa, que dice, en esta misma línea que decíamos antes, Jesús nos dice que el ser humano solo alcanza su verdadera altura, solo llega a ser divino conformando su propia voluntad a la voluntad divina. Solo saliendo de sí, solo en el sí a Dios se realiza el deseo de Adán, de todos nosotros, el deseo de ser completamente libres. Pidamos al Señor que seamos capaces de velar con Él en la oración, de seguir la voluntad de Dios cada día, incluso cuando habla de cruz, de vivir una intimidad cada vez mayor con el Señor, para traer a esta tierra un poco del cielo de Dios. Que la Virgen María siempre en nuestro día a día en la oración sea la que le demos la mano y la que nos enseñe a rezar para hacer de esta tierra un cielo.